Hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Natalia? Ulises, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Cada vez somos menos. No sé si esto es producto del Zoom o qué está sucediendo. Cada vez menos gente interesada en el derecho procesal. Estoy demorada unos segundos porque, como siempre, estoy tratando de que Bedelía me autorice a compartir pantalla. Ahí lo molesté al Bedel, así que creo que ya voy a tener una respuesta en breve. Díganme que no soy la única que le hacen esto, que la dejan, que no la autorizan a compartir y que todos los profesores tienen la misma historia. Si no, voy a pensar que es personal. Y pasa que vos sos la única que compartís pantalla. Ah, ¿nadie les pasa Power? No, no, Ah, ¿y no les gusta? No les paso más Power. Yo no, pensé no, de que... hecho los pagos están buenos. No, Ah, están geniales, están No, todo buenísimos. lo contrario. A mí me parece que, va, qué sé yo con estas clases digitales me parece mucho más Sí. didáctico y dinámico que verme a mí todo el rato en Como un pantalla apoyo hablando. visual, porque después de tal cosa Totalmente, te perdiste de algo y andar a recuperarlo. exactamente. O aprovechando incluso la tecnología para mostrarles cosas como el otro día los modelos de las sentencias y demás, que por ahí en la clase, si no llevó expedientes o papel, no tenemos oportunidad, entonces me parece que está bueno, pero bueno, nada, cada uno con su dinámica de clase, por supuesto. Exacto. Bueno, ahora supongo que van a arrancar. Así que soy la única. Mira, no sé sentirme bien o mal, pero bueno, si a ustedes les resultan útiles los PowerPoints, genial. Ahí ya me contestaron que en breve me autorizan. Bueno, mientras eso sucede, les voy contando nuestro cronograma de... Hola, buenas tardes a todos los que se van uniendo. Todavía no he dicho nada importante más que sorprenderme de que soy la única que usa Power y quejarme de que no me autorizaban a compartir pantalla. Conforme mi cronograma de actividades, perdón, veo que acá están los juguetes del niño, los voy a sacar de pantalla. Conforme tengo el cronograma de actividades pensado para nosotros, hoy en principio es la última clase en cuanto a contenido. ¿Por qué? Porque si vamos bien, nos quedan pendientes solo dos temas, que son incidentes y tercerías, que son punto 2 y punto 3 de la unidad número 13, y hasta ahí los temas asignados conmigo en esta parte. Estoy chequeando por las dudas que les esté diciendo lo que no esté bien, pero era punto 2 incidentes y punto 3 tercerías de la unidad 13, y con eso quedarían vistos todos los temas que tenemos asignados para ver en esta segunda parte. Ahí me dejaron compartir pantalla, bueno, genial. Con lo cual, en principio, por calendario, la clase del 21, que sería la clase próxima, si ustedes necesitan y quieren repasar algún tema o reforzar, a disposición, por supuesto, me conecto y conversamos lo que sea. Si no, ya les digo, o sea, contenido para transmitirles, en principio con la clase de hoy quedaríamos cubiertos. Incluso queda una más, porque queda la de 21 y después tengo que el martes 28, pero como ya es la última semana esa del preparcial, en general no tenemos clase, así que sería la que viene. Que ya les digo, si quieren conectarme, ahora cuando terminamos la clase vemos cómo estamos de situación, si es necesario nos conectamos, y si no, ya quedamos cubiertos de las exposiciones, por lo menos de las exposiciones teóricas de explicar contenido. ¿Van bien con las restantes unidades? ¿Van bien con los docentes? ¿Van teniendo las clases bien, aunque sea por Zoom? ¿Sí? ¿Sí, Ulises? Sí, ¿Sí, sí, vamos Natalia? con la clase por Bueno, Zoom. bueno, genial. Bueno, genial. Bueno, ¿qué tenemos que ver entonces hoy? Voy a compartir pantalla, ya que soy la única que hago esta locura. Qué increíble. A ver. Presentación con diapositivas. Empiezo en el punto 2, porque el punto 1, que es proceso de amparo, lo debe haber tenido asignado algún otro docente, no vi el cronograma, a ver quién lo tiene asignado.
pero a mí no me tocó. No sé, ¿quién les dio punto 1, proceso de amparo? Punto 1 de la unidad 13. El doctor Me Bruno, aparo mismo creo. con Bruno. Perfecto. Bueno, así que a nosotros nos quedaron estos dos temas bastante cortos y sencillos de comprender, así que vamos a tratar de explicarlos claramente. Incluso el tema de las tercerías, me animo a decirlos que algunos contenidos yo ya sé que lo saben, porque juntos vimos intervención de terceros y un poquito mencionamos a estas tercerías, aunque sea para compararlos y diferenciarlos con los institutos que estuvimos estudiando, de intervención de terceros, acumulación de procesos y demás. Para diferenciarlos dijimos estos los dejamos en pausa hasta la segunda parte que vemos específicamente los procesos de tercerías, pues ahora es cuando los vemos. Pero vamos a comenzar con el punto 2, que es incidentes. Los incidentes genéricos, como vamos a ver que se clasifican ahora en genéricos o típicos o reglados, para diferenciarlos, los tenemos regulados en el artículo 175 a 187 del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires. O sea que tenemos una regulación legal específica para los incidentes. Para todos los incidentes, bueno, ya hice una, recién adelanté diciendo, bueno, para los incidentes que se denominan genéricos. Hay algunos incidentes que van a tener su regulación específica, pero para la generalidad de los casos vamos a aplicar estas normas que establece el Código en el 175 al 187 del Código de Procedimientos. ¿Qué es un incidente? Como para arrancar a hablar del tema, ¿qué entendemos cuando hablamos de incidente? Ahí yo les puse el concepto diciendo que es un trámite accesorio del proceso principal, pero que por razones de economía procesal se lo plantea por separado. Ahora vamos a ver un poco, a desmenuzar un poquito esto del concepto. Dice, tiene por finalidad que el juez resuelva una cuestión suscitada entre las partes o entre estas y un tercero, y es de sustanciación breve y culmina con una sentencia interlocutoria. Volvemos. Entonces, ¿qué es un incidente? Dentro, es un mini proceso, le decimos a veces. ¿Por qué? Porque es un litigio que se genera dentro del litigio principal, pero que esto que dijimos por economía procesal, para que el proceso principal no pierda el hilo del trámite que lleva adelante, los incidentes van a formar su camino independiente. Es una pequeña contienda dentro de la contienda principal. Hay muchísimos incidentes que se van generando en el curso del proceso. Ahora vamos a ver cuáles. Y lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Van a tramitar en forma independiente al proceso principal, van a ser de una sustanciación breve y van a terminar con una sentencia interlocutoria. O sea, pese a ser un mini proceso dentro del proceso principal, ahora vamos a ver nosotros específicamente qué proceso, como yo les hago todo el tiempo esa línea de tiempo, desde cómo es el proceso, cómo tramitan todo el tiempo, vimos los trámites de los diferentes procesos y recursos que estuvimos estudiando. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el trámite de este incidente, pero siempre partiendo de la base que es un conflicto o un litigio que se genera dentro del proceso principal o como consecuencia del proceso principal. Se viene desarrollando el proceso principal que estuvimos estudiando desde el inicio de esta materia, alguna cuestión puntual que las partes necesitan que, independientemente de lo que vaya sucediendo en el principal, se resuelva en forma separada. Fíjense que les puse una cuestión suscitada entre las partes o entre las partes y un tercero, que me adelanto a lo que va a suceder cuando se plantee una tercería que tramita con estas reglas del incidente. Antes de ir a la clasificación, ¿qué diferencia hay entre incidente e incidencia? Es una cuestión terminológica que usamos para definir. Un incidente a esta cuestión, a este mini litigio independiente del principal, pero que tiene una sustanciación y que va a tramitar por separado, de las incidencias que son como esas cuestiones que se generan en el marco del proceso principal con una entidad no tan grave como para formar un incidente. Es como una pequeña cuestión que se soluciona en el marco del proceso principal. O sea, el litigio que se genera no llega a necesitar que se forme un incidente con las características que vamos a ver ahora. Es cuando se genera cualquier tipo de cuestión en el proceso que automáticamente las partes resuelven en el mismo momento, se llama una incidencia. Es una simple cuestión que no necesita ni sustanciarse, ni prueba, ni resolución, ni nada. Se soluciona inmediatamente. En cambio, el incidente es este mini proceso o este litigio que adquiere una entidad tal que requiere que se forme
por separado y tramite independientemente del principal. El incidente dice ahí que viene a formar un contradictorio donde el debate requiere una investigación del planteo, bueno, que es lo que les dije recién, ahora vamos a ver, hechos contradictorios, prueba y una resolución. Eso es el incidente. La incidencia se resuelve inmediatamente entre las partes. Diferente entre incidente e incidencia. ¿Cuáles son las clases de incidente que adelanté un poquito al principio? Por un lado están los incidentes básicos, genéricos o típicos, que son los que están reglados en el artículo 175. Ahí les puse leer, así que me voy a tomar un minutito para que juntos compartamos la lectura del artículo 175, donde arranca el tratamiento de los incidentes, que dice: principio general, toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se hallare sometida a un procedimiento especial, tramitará en pieza separada en la forma prevista por las disposiciones de este capítulo. Recién en el concepto adelantamos esta cuestión que define un poquito el 175, que es una cuestión incidental, relacionada con el trámite principal, pero que no tiene una tramitación específicamente reglada en el código, cuestión que va a ser un incidente general que va a tramitar por las normas del 175 y siguientes. Este incidente que dice ahí, este incidente básico o genérico, es residual, es decir, si no está específicamente reglado, como los ejemplos que les puse ahí, un incidente de redargución de falsedad, o un incidente de aumento o disminución de cuota alimentaria, o el incidente de beneficio de litigar sin gastos, que específicamente tiene sus reglas, y el código específicamente nos dice cómo va a tramitar cada uno de esos incidentes, cualquier otro incidente que se forme en un proceso va a tramitar por las reglas del 175 y siguientes que vamos a estudiar a continuación. ¿Cuáles son los ejemplos de incidentes típicos o reglados, a contrario de lo que acabamos de decir del residual del 175? Algunos se los mencioné recién. Las cuestiones de competencia van a tramitar por incidente, recusación con expresión de causa, pedido de intervención de terceros, nulidades procesales, acumulación de procesos, sustitución, levantamiento o modificación de medidas cautelares, caducidad de instancia, beneficio de litigar sin gasto, y hay más. Todas estas cuestiones, si bien no tienen en el código el nombre o la denominación incidente de beneficio de litigar sin gasto, incidente de sustitución de medida cautelar, la manera en que todas estas cuestiones litigiosas tramitan es en la manera de un incidente. Ahora vamos a ver que los incidentes tienen esta característica de ser litigios sucedidos en el marco de un proceso, pero que de un proceso que se relacionan con el objeto de ese proceso, pero que necesitan tramitar por separado, pero dependen de un proceso principal. El incidente depende de este proceso principal en el que se generan. ¿Qué quiero entonces resumir con esto? Clases de incidentes genéricos o reglados, los que dispone el artículo 175 y siguientes. Cualquier incidente que no esté específicamente determinado va a tramitar por esas normas. Por el contrario, los incidentes típicos o reglados son ejemplos, como el listado que tienen en pantalla, que específicamente el código dispone de qué manera van a tramitar. Y si alguna norma no específicamente dispone cómo tramitan esos incidentes, vamos a ir supletoriamente a aplicar las del 175 y siguientes. ¿Quién va a ser el juez competente para intervenir en este proceso incidental? Justamente por ser un proceso accesorio del proceso principal, va a ser el juez que intervenga en el proceso principal, el juez competente para intervenir en el proceso. O sea, el mismo juez que interviene en el proceso principal va a ser juez competente para resolver estos incidentes que se generen en el transcurso del proceso. Así lo dispone el artículo 6, inciso 1 del Código de Procedimientos. ¿Cómo se va a formar un incidente? Como siempre hago la aclaración, la lectura de este artículo que dispone la formación del incidente, la lectura actualizada, hagamos. ¿Por qué digo esto? Escrito de demanda incidental. El escrito de demanda incidental sí se va a presentar obviamente digital, con todas las características de un escrito digital, y con todos los con todos los requisitos del 330 que dispone para un escrito de demanda. Obviamente muchísimo más acotado, porque claramente el conflicto incidental que se genera es mucho más corto y no va a necesitar de todo un desarrollo como una demanda o un proceso principal, pero sí tenemos que presentar un escrito de demanda incidental con todas las características que hemos estudiado para el escrito de demanda. Copia de la resolución que lo motiva. En esto de las copias ya dijimos, se ha flexibilizado muchísimo esto del acompañamiento porque tenemos acceso a las mesas de entradas virtual, entonces yo les diría que con la mención
de todas aquellas resoluciones que necesitamos que se tengan en cuenta porque se pueden visualizar de la MEB, o simplemente acompañar copia digital de la resolución que se quiere, que generó el incidente, es suficiente. Sí es importante que tengamos en cuenta que en este expedientillo que se va a formar del incidente, o sea, este expediente digital que es el incidente, tiene que tener todas estas piezas como para que, independientemente de que no esté el principal, podamos entender qué es lo que está sucediendo. El escrito de demanda, la resolución que motivó ese incidente, cualquier pieza del principal que entendamos que es útil a los fines de la resolución, copias que indiquen las partes, o sea, es lo que estoy diciendo, todas aquellas piezas que necesariamente tengamos que tener o agregar al incidente para que el juez pueda resolvernos sin necesidad de dirigirse al principal, y ahí dice las copias a las que aluden precedentemente son certificadas por el secretario. Que mencioné hace un rato, lectura actualizada de la norma. Puede que presentemos los escritos digitales y le pidamos al secretario que dé fe de todo esto, y simplemente, si no, más allá de todo esto, el secretario era cuando todo esto se presentaba a papel, que presentábamos las copias y el secretario certificaba que las copias fueran copia fiel de sus originales. Con la digitalización esto ya no tiene ningún sentido, simplemente con la mención de los escritos y de los proveídos que necesitamos que formen el incidente, o simplemente los juzgados copiando o formando el incidente en forma digital, ya se acompañan las copias pertinentes, así que todo esto está mucho más simplificado. Sí me parece prudente como abogados que en el escrito de demanda incidental no dejemos de señalar explícitamente por qué se motiva el incidente, la resolución que así lo motiva y todo aquello que consideramos necesario que el juez tenga a los fines de la resolución de este incidente. Pero con la indicación de las copias digitales suficiente. Por eso que lectura actualizada de la normativa, como en todo lo que hemos ido estudiando. ¿Qué pasa una vez que se presenta la demanda incidental? Dice ahí requisitos, sustanciación. Les dije, debe presentarse fundada, o sea, esos son los requisitos de la demanda incidental, los mismos que cualquier demanda, hice recién el comentario. Y dice, debe ofrecerse toda la prueba. Ahora vamos a hacer unas menciones que tiene unos detalles que tiene la prueba en el incidente. Y dice que si faltara este requisito o la parte que lo plantea no tiene legitimación, el juez puede rechazar in limine. La misma facultad tiene con la presentación de cualquier tipo de demanda el juez. Si el juez hace un análisis liminar de la demanda que se presenta y entiende que no se cumplen algunos de los requisitos, puede rechazar in limine la demanda incidental. Eso lo dispone el artículo 179. Si el juez entiende que es procedente la demanda incidental, o sea que se cumplieron todos los requisitos que el código establece, se va a correr traslado a la parte contraria por 5 días. Ahí dice, yo les cité lo que dice el artículo, dice por cédula al incidentado. Lectura actualizada de la norma. ¿Se va a sustanciar en la demanda incidental? Sí. ¿Por 5 días? Sí. ¿Se le va a notificar por cédula al incidentado? No. La resolución que disponga el traslado del incidente es una resolución, como todas las que tenemos ahora, autonotificable. Entonces el día martes o viernes inmediato posterior a que salga la resolución se va a tener por notificado el incidentado, y ahí van a comenzar a correr los 5 días que va a tener el incidentado para contestar la demanda incidental. Reparen que yo acá hablo de incidentista e incidentado, reemplazando actor o demandado, porque si bien en el proceso tenemos estos roles de actor y demandado bien marcados, el incidente, el demandado puede ser el incidentista y viceversa, pueden ocupar roles diferentes, quiero significar, con esto de incidentista e incidentado. Por eso que hablo de quien promueve el incidente es el incidentista, y quien vaya a ocupar el rol pasivo en este conflicto es el incidentado. Volviendo, presenta la demanda incidental y sin que el juez considere que es procedente, o sea que no se provoque un rechazo in limine de la demanda incidental, artículo 180 del Código de Procedimientos, se va a dar traslado a la contraria por el plazo de 5 días. ¿Qué va a hacer el incidentado? Como en cualquier proceso, derecho de defensa, va a contestar, puede contestar la demanda incidental, no es una obligación, y puede ofrecer la prueba que considere pertinente a los efectos de la resolución del incidente. Contestado el traslado por el incidentado, ¿qué puede hacer el juez? 1. Abrir la causa prueba, o sea que el incidente se puede abrir acá a prueba, dice, y en ese caso se va a fijar una audiencia que dispone el 181,
que va a ser como una audiencia de vista de causa, una especie de audiencia de vista de causa. Las salvedades que tenemos que tener en cuenta en materia probatoria en un incidente es en la prueba pericial, que vamos a tener un solo perito, y con respecto a la prueba testimonial son máximo 5 testigos, son los únicos detalles. Después en materia probatoria aplicamos las reglas de la prueba en general, y la audiencia esta de vista de causa tiene que fijarse en un plazo no mayor a 10 días. Finalizada la audiencia de vista de causa, producida la prueba correspondiente, si así fuese que se hubiese abierto la causa al incidente a prueba, se va a dictar una resolución que va a ser una sentencia interlocutoria, y en caso de que no fuese necesario la apertura a prueba, no hay declaración de puro derecho como en los procesos. Si tenemos que simplificar entonces el trámite de un incidente, demanda incidental, 5 días, traslado al incidentado, con posterioridad a ello, si se considera que se puede abrir la causa a prueba, audiencia de vista de causa, y finaliza con el dictado de una sentencia interlocutoria. Si no hay hechos conducentes y controvertidos en el incidente, es decir, si la causa no se va a abrir a prueba, tampoco va a haber un proveído donde se decrete el incidente de puro derecho. Eso en el incidente no procede. ¿Qué sentencia les dije recién que va a dictar el juez? Una sentencia interlocutoria, dispuesta en el 185, que dice contestado el traslado de la demanda o vencido el plazo para hacerlo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase ninguna de oficio, el juez va a dictar la resolución. O sea, o se abre la causa a prueba, o finalmente el juez va a dictar la resolución del incidente con formato de sentencia interlocutoria. ¿Qué pasa? Dice suspensión del procedimiento. ¿Qué pasa con el proceso principal mientras este incidente tramita? Que por ahí es la pregunta que todos se están haciendo, porque en definitiva dependemos de un proceso principal. Como regla, los incidentes no suspenden el curso del proceso principal, a menos, como todo, la excepción, que el código expresamente lo establezca, o que por alguna cuestión el juez lo disponga cuando considere que así la cuestión que se va a resolver en el incidente lo necesita. Entonces, ¿qué pasa con el proceso principal? Mientras tramita el incidente no suspende la tramitación del proceso principal, salvo que el código específicamente así lo disponga, en uno de los incidentes que estuvimos viendo que se llaman reglados, o que el juez, cuando disponga la tramitación del incidente, por algún motivo disponga la suspensión del proceso principal. Y la resolución que se dicte, es decir, en este sentido, que suspende o no el procedimiento, es irrecurrible, es decir, que contra esta resolución no va a proceder ningún tipo de recurso. Tramitación conjunta, dice el 186, dice que este artículo se inspira en la concentración procesal, que es cuando existieran varios mini procesos o mini litigios que pudiesen tramitar en forma conjunta, es decir, varios incidentes que vayan a formar uno solo, porque los planteos que se van a realizar van a paralizar el proceso principal, o porque las causas, si existen, las causas que lo motivan existen simultáneamente, o porque es factible que tramiten en forma conjunta. O sea, lo que dice el 186 es, si hay varios mini litigios, dependiendo del principal, que pueden tramitar en uno solo y resolverse en el marco de un mismo expediente, así debe hacer. Así no tengo que ir iniciando tantos incidentes como mini conflictos tengan, sino concentramos todo en un incidente solo. Y por último, el tema de las costas, que me parece que cuando estudiamos costas lo vimos, que recuerdan que el artículo 68 del Código de Procedimientos en materia de costas habla del principio general de costas al vencido, y el artículo 69, que habla de costas en los incidentes, habla de la aplicación de la regla general en los procesos incidentales de costas al vencido, pero genera una excepción y exime de costas en los incidentes cuando se tratase de cuestiones dudosas de derechos. Recuerden que esto de la cuestión dudosa de derecho no es cualquier cuestión donde uno no sepa qué norma jurídica va a aplicarse al caso, sino que tiene que ser una cuestión dudosa de derecho seria. Ahí dice, por ejemplo, la aplicación de la nueva ley de honorarios. Cuando teníamos en vigente la ley 8904 y comenzó a aplicarse la 14967 en materia de regulación de honorarios profesionales, o cuando teníamos el Código de Vélez Arfiel y comenzó a aplicarse el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 2015,
se generaron muchísimas cuestiones dudosas de derecho, donde los profesionales, donde los actores del derecho, profesionales y jueces, tenían realmente dudas sobre los alcances de las normas jurídicas que van haciendo camino a medida que las normas se van aplicando. Si se tratase de un incidente que realmente se consideró porque se provocó o que se generó con motivo de una cuestión dudosa de derecho, el juez puede eximir de costas al incidentado. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta en materia de costas en los incidentes es que si tuviésemos un incidente pendiente del pago de costas, para poder promover otro incidente, tengo que primero pagar las costas del primero que así dispuse. Y en cuanto a las apelaciones en materia de los incidentes, que el otro día charlábamos del efecto diferido cuando vimos el tema de los recursos, y por ahí nos costaba graficar dónde se concedían apelaciones con efecto diferido y cómo tramitaban. Las apelaciones en materia de costas en los incidentes, en caso de suceder, van a ser concedidas con efecto diferido. Es decir, que cualquier cuestión de costas en el trámite de un incidente va a quedar supeditado a que el expediente vaya a la Cámara al momento de la apelación de la sentencia definitiva, con todos los alcances que vimos el otro día sobre el 255 y el efecto diferido. Con eso, con ese resumen veloz, terminé incidentes. No creo que tiene mayor complejidad, me parece que es de fácil lectura el articulado del código. Más que nada me interesa que sepan esto de los incidentes típicos y genéricos, los atípicos y de los típicos o genéricos. El tema de las costas en los incidentes, que suele ser una pregunta de examen como para sumar puntos, no es que nadie va a desaprobar por el tema de las costas en los incidentes, pero para sumar puntaje suele consultarse. El trámite es bastante sencillo, hagan esto que les dije de la lectura actualizada de la normativa. En cuanto a las formas de notificación, los plazos obviamente siguen estando vigentes, esos 5 días de traslado a la contraria, estos detalles en materia probatoria de un perito y máximo 5 testigos, el resto de las reglas de la prueba son las mismas que para el proceso en general, y con eso creo que no hay mucho más en materia incidental. Siempre es importante, ojo, tengan en cuenta el juez competente, que es el mismo del proceso principal. Traten de tener en cuenta de que son procesos que tramitan por carriles paralelos. Siempre está el proceso principal y el incidente, que va a tramitar un poquito con las mismas reglas que al que está unido, porque de él depende o de él se provoca. Entonces, bueno, es como un desprendimiento que la justicia hace para que el proceso principal no se interrumpa. Por eso mismo esto que dijimos, que la tramitación del incidente no va a suspender el trámite del principal. ¿Dudas, preguntas, consultas? Creo, bueno, si mal no me acuerdo, cuando vimos Costa, digo por si los podría preguntar. ¿Puede ser que en Nación era distinto el tema de las costas? No me acuerdo, pero puede ser. Lo busco. Puede ser que era distinto, que hayamos visto algún que detallito Nación distinto. se eximía con la En discrecionalidad del juez. Nación no teníamos la excepción, me parece, de cuestiones Creo que en dudosas de Nación era derecho. que se usaba la base del 68 Correcto. Teníamos la base del 68 para los incidentes, de que el perdidoso carga con las costas, sin la excepción que estamos mencionando de las cuestiones dudosas de derecho. O sea, las costas de los incidentes en el proceso de Nación es costas al perdidoso, sin ningún tipo de excepcionalidad. Lo confirmo si quieren, y lo chequeamos, pero... La diferencia era esa, que estaba en provincia, la diferencia. La excepción del 69 que en Nación no estaba, ¿no? Claro, eso No, es. la excepción era que el juez podía determinar discrecionalmente. Como lo que dice el 60. Claro, siempre que el juez encontrare mérito para ello, dice el Eso, 68, exactamente. pero no esta excepción marcada que tiene el 69 de costas Exacto. para el de provincia de las cuestiones dudosas de derecho. Correcto. No me acuerdo. Entre todos refrescamos conceptos, fabuloso. Les dije yo que el Código de Nación a veces hago agua porque bueno, no es el código que más manejamos. Pero bueno, el tema de costas lo habíamos visto. Muy bien, bien ahí la observación, Ulises. Yo a esta hora igual puedo olvidarme varias cosas, así que me ayuden ustedes me parece muy bien.
Bueno, dicho esto, de los incidentes, estoy chequeando el código, pero creo que filmina tras filminas hicimos la lectura de todos los artículos del 175 al 187, así que no hay mucho más para comentar. Me voy al artículo 97 de tercerías, que es el punto 3, que nos queda por ver. 97, artículo 97, el artículo 104 del Código de Procedimientos. Concepto de tercerista. Algo les adelanté cuando vimos intervención de terceros. Si se acuerdan, yo la comparación que les hice, les dije, bueno, en un proceso normal, común y corriente, está el actor y el demandado, y entre ellos sucede el conflicto que termina con el dictado de una sentencia definitiva. Cuando estudiamos intervención de terceros, lo que estuvimos viendo fue las diferentes maneras donde el actor se convertía en varios actores o el demandado se convertía en varios demandados, las legitimaciones se complementaban y las diferentes funciones que estos terceros que venían a caer al proceso, pero que sí tenían un interés en el resultado final de ese proceso, iban actuando. ¿Qué diferencia tiene el tercerista de las intervenciones de terceros que vimos? Yo siempre les marqué que al tercerista no le interesa el resultado final del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que en el proceso que transitan A contra B, va a venir C, que es el tercerista, a reclamar, ahora vamos a ver qué puede reclamar en función de lo que dispone el código, viene a reclamar su pretensión limitada en los conceptos que ahora vamos a ver, y se retira del proceso. Es decir, que lo que el juez resuelva en el conflicto que A tiene contra B, lo tiene sin cuidado, no le importa. Por una cuestión que ahora vamos a ver ahora, le afecta un interés jurídico personal que lo habilita a venir el proceso, meterse en un conflicto de A contra B, a buscar lo que está necesitando y a retirarse del proceso. Eso es lo que la función o lo que el código habilita al tercerista en un proceso judicial. En el concepto que yo les menciono ahí en la filmina dice que es un sujeto procesal principal porque no se adhiere ni al actor ni al demandado, hace su propia intervención, que ostenta un interés económico, ojo con esto, un interés económico respecto a un cierto aspecto de una relación procesal pendiente, a la cual es y permanece ajeno, es lo que les dije recién, no le interesa lo que pasa en el conflicto de A contra B, y concurre a ella con una única finalidad, defender sus intereses mediante la interposición de una tercería, es lo que dispone el artículo 97. No le interesa el resultado final del proceso en el que se viene a articular esta tercería. Solo va a pretender este tercerista obtener el levantamiento de un embargo sobre un bien que él considera de su propiedad, que es lo que se denomina tercería de dominio, o cobrar con preferencia al propio actor del juicio principal, que es lo que se considera tercería de mejor derecho. Entonces, el tercero que estamos estudiando a partir del artículo 97, la figura del tercero, la característica principal es que viene a intervenir en un conflicto en el cual no le interesa el resultado final del pleito. Interviene, protege su derecho y vuelve a salir del proceso sin que la sentencia lo alcance. ¿Y cuáles son las clases de tercería con qué objeto? La tercería de dominio o la tercería de mejor derecho. La tercería de dominio a los fines de obtener el levantamiento de un embargo que es de su propiedad, o sea que la tercería de dominio, ahora la vamos a ver, tiene este objetivo de decir, están trabando una medida cautelar de embargo sobre un bien que me pertenece, o sea, A, B, sepan que el bien no tiene que estar en este proceso porque es mío, o la segunda clase de tercería, que es la de mejor derecho, que a lo que tiende es a cobrar con preferencia incluso del propio actor del proceso. Viene a presentarse en el proceso diciendo yo tengo un tipo de derecho que me habilita a cobrar lo que de este proceso resulte con preferencia a cualquier otro acreedor. Concepto de tercerista y clases de terceristas, tercería de dominio y tercería de mejor derecho. Ahí hay otro concepto de tercería, más claro por ahí que el de Peirano de recién, que dice que es el medio por el cual una persona distinta de las partes, actora y demandada, interviene en un determinado proceso
reclama el levantamiento de un embargo decretado sobre un bien de su propiedad, tercería de dominio, o el pago preferencial de un crédito con el producto de la venta del bien embargado, tercería de mejor derecho. Es, en resumen, lo que acabamos de mencionar recién, pero en otro concepto. Nos adelantamos y dijimos que hay dos clases de tercería, la de dominio y la de mejor derecho. ¿Qué pretende o qué se busca con la tercería de dominio? Hace un segundo lo mencioné, y es esto de decir, el fundamento de la tercería de dominio es el embargo sobre un bien de su propiedad. O sea, este tercero lo que hace es presentarse en un proceso como consecuencia de anoticiarse de que un bien que es de su propiedad ha sido afectado en una litis en la que no es parte. Dice, debe fundarse en la propiedad de los bienes embargados a fin de obtener el levantamiento del embargo indebidamente trabado y tiene por objeto la protección de un derecho real, invocando su titular. O sea que fíjense que tenemos que tener, para que se proceda a la tercería de dominio, tenemos que tener una medida cautelar de embargo y un derecho real de propiedad sobre el bien que se reclama este embargo. O sea, no podemos ser simple tenedores o locatarios del bien que está embargado, sino que tenemos que ser propietarios, dueños de tener un derecho real sobre el bien que venimos a pedir que se levante el embargo indebidamente trabado. Y siempre obviamente que la integridad de ese derecho se vea afectada como consecuencia del embargo del proceso en el que se trate. Dice que incumbe al tercerista, o sea que corresponde a este tercero que viene en el proceso, de acreditar que tiene la titularidad de dominio o la posesión de la cosa que resultó embargada. Entonces, la tercería de dominio viene el tercero a solicitar el levantamiento de un embargo, medida cautelar que tiene que estar trabada sobre el bien, sobre un bien inmueble, puede ser mueble o inmueble, de las dos cosas, pero que tiene que ser titular el tercerista que lo viene a reclamar, titular dueño de la cosa que se solicita el levantamiento del embargo que indebidamente le trabaron sobre su bien. Y por el otro lado está la tercería de mejor derecho. Acá, a diferencia de la que vimos recién, lo que viene a reclamar el tercerista no es levantamiento de un embargo sobre un bien de su propiedad, sino simplemente, bueno, simplemente y no tanto, a reclamar el cobro. Lo que va a pedir el tercerista de mejor derecho es mejor derecho a cobrar con preferencia a cualquier tipo de acreedor, ya sea un acreedor en su condición de acreedor preferente o de acreedor privilegiado, pero a cobrar del resultado del proceso, o sea, lo que surja de ejecutar los bienes embargados, del saldo restante, a cobrar con preferencia a las partes. Esto es lo que solicita, el pago preferente a través de una tercería que se le abone con prioridad. A diferencia de la tercería de dominio, no se defiende el derecho de propiedad sobre una cosa embargada, sino que se defiende o que se busca es satisfacer su derecho a cobro preferencial. Eso básicamente es lo que se busca con la tercería de mejor derecho. ¿Cuáles son los requisitos de estas tercerías? ¿Quedó claro el concepto de tercerista, las clases de tercería y a qué se dedican una y otra? ¿Para qué voy a buscar una tercería de dominio y una tercería de mejor derecho? ¿Eso quedó claro? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Joya. Avanzo entonces. Requisitos de las tercerías. Requisitos de tiempo. Artículo 98. En el caso de la tercería de dominio, que dijimos que veníamos bien el tercerista a solicitar el levantamiento de un embargo sobre un bien de su propiedad indebidamente cautelado, dice que la pretensión debe deducirse antes de que se otorgue la posesión del bien embargado al comprador. Lo que tenemos que pensar en cuanto a la temporalidad de la tercería, o sea, en qué momento puede caer este tercerista, es un poco de sentido común en el hecho de pensar para qué están destinadas. ¿Por qué digo esto? Si la tercería de dominio lo que busca es el levantamiento de un embargo sobre un bien que es de su propiedad, si estamos en una instancia del proceso donde el bien ya fue embargado y tiene un tercer adquiriente de buena fe, puede suceder que este tercerista ya no esté en condiciones de poner en acción esta tercería, porque ya hay un tercero adquirente a título oneroso de buena fe, suponiendo que así sea, donde ya no se va a poder pedir simplemente o que le vengan a levantar un embargo trabado sobre un bien de su propiedad, justamente porque ya hay otra persona más en la escena. ¿Qué quiero decir con esto? Visto de otro modo, hasta que tanto nos otorgue la posesión de ese bien que es de su propiedad al comprador, estaríamos en tiempo y forma
de deducir una tercería de dominio. ¿Qué pasa si es extemporánea en el sentido de que yo, titular de una propiedad, estoy en esta situación y ya se entregó el bien a un comprador, o sea, ya resulta tardía o es extemporánea esta tercería, no puedo hacer nada? Sí, voy a tener acciones, pero justamente no es la tercería, sino una acción reivindicatoria que voy a tener que hacer valer mi derecho de propiedad contra este comprador. Ya no es la tercería la vía jurídica para reclamar mi derecho, sino otro tipo de acción que sería la acción reivindicatoria. Entonces, ¿hasta qué momento puede iniciarse una tercería de dominio? Hasta antes de que se otorgue la posesión del bien embargado al comprador. Esa es la temporalidad que tiene la tercería. Y en el caso de dominio, perdón. Y en el caso de la tercería de mejor derecho, que lo que se busca es un pago preferente, tengo tiempo de iniciarlo, de promover estas tercerías, hasta tanto se pague al acreedor de lo que se ha obtenido de un embargo que se haya trabado. O sea, piensen que lo que quiero yo es que me paguen, y si ya se efectuaron los pagos, la temporalidad de la tercería pierde virtualidad. Entonces debemos intentar la tercería de mejor derecho antes de que se efectúen los pagos correspondientes. O sea, cuando todavía hay liquidez para solicitar que se me pague con preferencia a otros acreedores. Demora en el planteamiento de las tercerías, dice, bueno, un poquito nos adelantamos recién, dice, si el tercerista dedujere la demanda después de 10 días desde que debió tener conocimiento del embargo, o desde que se rechazó el levantamiento del embargo sin tercería, ¿qué pasa? Debe abonar las costas que origine su presencia. Leí la pregunta y la respuesta todas sin ningún sentido. ¿Qué pasa? Dije, si se inicia tardíamente una tercería, en el caso de mejor de derecho o dominio, y la sanción que le impone el código a las tercerías tardías o iniciadas fuera del plazo que estábamos comentando, es el pago de las costas de este tercerista por su presentación extemporánea. Básicamente es hacer el intento de un proceso judicial que en principio era extemporáneo, entonces el código simplemente lo carga con las costas de esta tercería iniciada fuera del plazo correspondiente. ¿Cuáles son los requisitos de forma que tiene que tener el tercerista para iniciar o para dar comienzo a este reclamo en el proceso? Instrumentos fehacientes y en forma sumaria la verosimilitud del derecho en que se funde. La demanda incidental de la tercería tiene que cumplir los mismos requisitos que cualquier escrito de los que acabamos de ver. O sea, el escrito de incidente de tercería tiene que cumplir los mismos requisitos que acabamos de mencionar en 175, fundado por escrito con todos los recaudos de un escrito digital. Y dice que aún si se trata de un bien inmueble, debe acompañar el testimonio de la escritura en caso de la tercería de dominio. Lo que tengo que acompañar es la demostración, ya sea con escritura, testimonio o boleto de compraventa, de la titularidad del dominio para reclamar justamente el levantamiento del embargo trabado contra un bien de mi propiedad. Eso es el requisito de forma que tengo que acompañar con la demanda incidental. Perdonen que me picaba la garganta. ¿Qué tenemos que tener acá en cuenta? Hay un articulito que es importante que lo sepan porque suele ser pregunta de examen, que es el 104, que es el levantamiento de embargo sin tercería. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos diciendo que frente a un proceso judicial en el que el tercerista no tiene nada que ver, pero donde se le afecta un derecho de propiedad porque se le trabó un embargo sobre un bien que es de propiedad y el código lo habilita a intervenir este proceso para solicitar levantamiento, tiene que dar inicio a una tercería. Ahora, el artículo 104 lo que nos da es una vía rápida, que no necesariamente implica la promoción de una tercería. El artículo 104 lo que nos dice levantamiento de embargo sin tercería, dice que el tercero perjudicado por un embargo podrá pedir su levantamiento sin promover tercería, acompañando el título de dominio u ofreciendo sumaria información sobre su posesión según la naturaleza de los bienes. Del traslado se dará traslado al embargante y la resolución será recurrible cuando va a lugar al desembargo. Básicamente lo que el código nos dice es, si tenemos que venir a solicitar por tercería el levantamiento de la medida, fantástico, porque se produce todo el trámite de la demanda incidental. Pero si el derecho que tiene el propietario es tan palmario, tan patente, con una simple presentación de una escritura
demostramos el derecho de propiedad y la medida cautelar automáticamente pierde virtualidad, va a caer, no necesitamos la promoción de la tercería. Nos presentamos en el proceso con la escritura, con el testimonio, acreditamos propiedad en el bien y le solicitamos al juez directamente esta vía rápida, es decir, señor juez, el titular del bien embargado soy yo, no tengo que ver nada en este litigio, hay un error, o de titularidad al solicitar la medida, o por una cuestión de error en el nombre, o por lo que fuese, se va a correr traslado al embargante, o sea, quien solicitó el embargo de esa propiedad, y el juez automáticamente va a resolver. Nos da la posibilidad, o la vía rápida, de el mismo resultado, se hace el levantamiento de un embargo sobre un bien de nuestra propiedad, pero sin la necesidad de tramitar el incidente de tercerías. Artículo Profesora, 104. tengo Sí, una consulta, perdón. sí. Entonces, esto lo de la tercería es cuando se tiene dudas acerca de quién es el propietario. No. La tercería, vos pensá que el que la promueve es el propietario. O sea, se supone que vos como actor, o sea, el actor y el demandado en principio solicitan cautelares, el actor va a solicitar medidas cautelares sobre bienes que considera que son del demandado. Sí. A veces, en las averiguaciones sobre los bienes que tiene el demandado, suelen cometerse errores y se decretan medidas cautelares sobre bienes que en principio serían del demandado y no lo son. El que aparece en escena en toda esta situación donde actor y demandado creen uno trabar medidas cautelares sobre el otro, el que aparece en escena es el tercero que de la nada viene y sea noticia, informe al registro de la propiedad porque va a vender la casa donde hay un embargo trabado. ¿Por qué tengo un embargo trabado si yo no tengo nada que ver? Y ahí es donde aparece como tercero en el proceso donde indebidamente le trabaron un embargo sobre un bien de su propiedad. Ojo, eso es en el caso de la tercería de dominio, es el tercero el que aparece en escena frente a este conflicto. En la tercería de mejor derecho, que es a cobro preferente, en realidad no hay todas estas circunstancias de que se desconoce de quiénes son los bienes, sino que el tercero, sabiendo que tiene un derecho de preferencia al cobro, se presenta y le dice, señor juez, ojo, acá estoy yo, como tercerista, tenga en cuenta cuando se liquiden los bienes y haya que pagar, que yo tengo un derecho preferente al cobro. Póngame primero en la lista. O sea, vengo solamente acá al proceso a decir, quiero estar primero en la lista para el cobro. O sea, depende del Claro. objeto de la tercería. Pero Mi consulta es en sí, realidad en esto de cuando es muy evidente que, por sí. ejemplo, Pero el muy evidente propietario para el es... propietario. Puede que no sea muy evidente ni para el Ah, actor ni para el demandado. ¿y cómo Muy sería eso? Como que no sea evidente para uno, pero para otro sí. No, suele suceder, por ejemplo, cuando los demandados tienen por ahí un nombre que puede dar lugar a dudas y que cuando se solicita el embargo se inscribe al embargo al nombre de una persona determinada que puede no ser la que efectivamente es la titular del bien. Es bastante extraño, pero pasa. O sea, es bastante extraño hoy con los accesos que tenemos al registro de la propiedad y a los informes de dominio actualizado, a veces en los procesos sucesorios, en el error de encadenamientos de titulares registrales que puede haber en los asientos, que son infinitos de leer, puede que se entienda, que el actor o el demandado duden sobre la propiedad del bien, o a veces, chicos, lo que sucede también, que se solicitan embargos, los actores o los demandados, los jueces los ordenan en la vorágine de las causas, y no adviertan efectivamente o no chequen efectivamente que el bien al que se ordenó el embargo pertenece a esa persona o pertenece a otra que en realidad no es el demandado del proceso. Son errores, por decirlo de alguna manera. En general, a veces son intenciones secundarias que uno no conoce, pero en principio son errores en donde un tercero se ve afectado en un litigio que no le compete, que nada tiene que ver. Entonces simplemente viene, manifiesta ese error, el juez, si así lo considera que fue un error, levanta el embargo mal trabado y el proceso continúa su trámite y el tercero su camino. No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? No, por nada. ¿En qué estaba? En lo del levantamiento del embargo de tercería, ténganlo en cuenta, el artículo 104, esta vía aún más rápida, porque quieran o no, esto del incidente de tercería tiene su tramitación, así que tiene que tener una vueltita, el 104 da como una vía más expedita para este tercero. ¿Y qué efectos tiene sobre el juicio principal? ¿Qué pasa con la tercería de dominio?
Dice, el juicio principal continúa hasta que esté consentida o ejecutoriada la orden de venta de los bienes, ya que antes de la subasta es necesario determinar a quién le pertenecen los bienes embargados. Así como hace un ratito hablamos de hasta la temporalidad de la tercería de dominio, de mejor derecho, cuándo era posible o temporánea la interposición de ese tipo de tercerías. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, en los efectos de la tercería de dominio, hasta tanto no sea necesario, digamos, en la etapa liquidativa, determinar quiénes son los bienes, en principio el proceso principal en el cual este tercero interviene no va a tener ningún tipo de efectos de suspensión del proceso ni de nada, simplemente porque es hasta ese momento donde todavía no es necesario determinar a quién pertenecen los bienes embargados. Ustedes ya vieron procesos ejecutivos, dentro de los procesos ejecutivos las ejecuciones de sentencia. ¿Se acuerdan cuando empezamos por el derecho procesal, demanda, que yo les dije, todo este trámite de demanda, contestación y sentencia es solo el principio, porque después de que tenemos una sentencia la tenemos que ejecutar, que es un título ejecutivo, y ahí la sentencia empieza con todo un trámite, obviamente si no se paga voluntariamente. Si no se paga, empieza un proceso de ejecución de sentencia, y todo este proceso de ejecución de sentencia tiende a el cobro de lo que el juez condenó, y a los fines de cobrar tenemos que tener un embargo o una medida cautelar para tener bienes que puedan ser liquidados en subasta, en definitiva, convertir bienes en plata para el cobro final de toda esa sentencia. O sea, todo el camino largo que recorremos, todo para decirles que en el caso de la tercería que estamos conversando, fíjense que hasta tanto no llegamos a esta etapa liquidativa, hasta cuando sea necesario determinar cuáles son los bienes a quienes le pertenecen los bienes, no va a haber ningún efecto, digamos, en el proceso principal donde esta tercería va a intervenir. Por otro lado, en cuanto a la tercería de mejor derecho, que es en los efectos que tiene el principal el artículo 100, dice que el tercerista acá no afirma ser propietario de los bienes embargados, dijimos que simplemente venía a querer que se le pague preferentemente, por eso hasta tanto no se llega al trámite de liquidación de los bienes subastados, es decir, hasta tanto no se llegue el momento del pago, no va a tener ningún efecto esta tercería, porque justamente lo que se va a pretender es que se lo pague preferencia de cobro. Entonces, hasta tanto no se vaya a pagar, el proceso principal no va a tener ningún efecto colateral con la tramitación de esta tercería. Esos son los efectos de la de dominio o la de mejor derecho. En principio, los procesos principales continúan, ya les digo, hasta estas etapas, o hasta determinar la propiedad de los bienes en la tercería de dominio, o hasta la etapa liquidativa, donde se va a hacer el efectivo pago o giro de la plata en la tercería de mejor derecho. O sea, hasta esas instancias, la tercería que se provoque no va a tener efectos en el proceso principal. Trámite de las tercerías, dice, constituye un juicio, o sea, es un incidente como lo que acabamos de ver, dice juicio ordinario sumario, según lo indique el artículo, lo indique el juez, el artículo 101, ahora lo vamos a leer, y tramita por un expediente separado, como un incidente, que lo vimos hace un ratito. Se van a aplicar en forma supletoria las normas del incidente que estuvimos viendo, y la demanda de tercería va a tener como sujetos pasivos de la acción las partes del proceso principal, o sea, el actor y el demandado van a ser los demandados o los incidentados de la tercería. Y, ¿qué les iba a decir? Connivencia entre el tercerista y el embargado, que es lo que les mencionaba hace un ratito de error que mencioné entre comillas, que puede suceder que haya esta especie de connivencia entre el tercerista y el embargado, es decir, que hayan frustrado el derecho, digamos, haya un ardid en la medida cautelar, y lo que va a pasar en esto es que el juez debe ordenar, sin más trámite, los antecedentes a la justicia penal para imponer al tercerista o al embargado, según se demuestre quien haya tenido la culpa, las penas que correspondan, las sanciones que correspondan. Básicamente lo que es esto es, para decirlo en criollo, una avivada. Lo que se evita es que la persona que viene a solicitar el levantamiento del bien embargado no tenga nada que ver con el efectivamente embargado, y que haya un arreglo entre las partes para que en definitiva lo que se busque sea frustrar el derecho que se intenta proteger. Volviendo, dicho de otro modo, cuando nosotros tenemos una medida cautelar,
lo que estamos tratando de hacer con la petición de medida cautelar es asegurar un derecho. Si el embargado, es decir, la persona que tiene el bien que va a asegurar nuestro derecho, manifiesta que no está bien embargado y vamos a provocar el levantamiento de ese embargo, o sea que el derecho asegurado en principio va a dejar de estarlo, claramente tenemos que efectivamente chequear que sea serio el planteo del tercerista, que no haya un arreglo entre el embargado y el tercerista para que se pierda la garantía que esta medida cautelar busca, porque justamente lo que se hace son las sanciones correspondientes, es un delito que, no, que está penado, así que nada, en caso de que se demostrare, el juez va a tomar los recaudos correspondientes en el asunto. Levantamiento de embargos sin tercería, lo vimos hace un segundito, el artículo 104, esta vía mucho más expedita que la tercería en caso de tener, ya les digo, este derecho patente a través de cualquier título de propiedad. Y nada más. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Acá estoy. Estoy mirando a ver si hay alguna cosa. La connivencia que les mencioné recién está regulada en el 103. Lo de las partes con el proceso principal, la sustanciación, los efectos los vimos recién. Bueno, en el transcurso de lo que fuimos conversando, mencioné los artículos del 97 al 104. Vicky, ¿qué tenemos que saber sí o sí de las tercerías? Básicamente no demasiado más que las clases de tercerías que hay, los efectos del 99 del 100 que provocan en el principal, el 104 de esta vía de levantamiento de embargos sin tercería, más que nada porque es una herramienta útil en el momento del ejercicio profesional, así que está bueno saber que tienen esta vía antes de iniciar una tercería, por ahí por levantamiento sin tercería directamente ya obtienen lo que están buscando, y con eso más o menos estaríamos redondeando tercerías. Me parece que no es muy complicado, que son 2 clases, y ya les digo, con estos puntitos que acabo de mencionar, lo mismo que los incidentes. Pero les dejo a ustedes preguntas, dudas, consultas. Nada. Dos consultas. A ver. Una La sola, la primera. segunda la cobro. Ay, hoy caí de vuelta de 100 consultas. Dale, Dos dale. preguntas. Caí de Dale, las consultas. dale. Con el levantamiento de embargo sin tercería. Sí, Ahí, artículo 104. artículo 104, había dicho que Sí, era importante. sí. ¿Puede ser que en el caso de mejor derecho no se use esto? ¿Es solo para dominio? Porque Sí, totalmente, porque es- básicamente, sí, sí, se utiliza solamente para la tercería de dominio, básicamente porque lo que acompaño para demostrar el levantamiento del primero, porque dice levantamiento del embargo. La característica de la tercería de la de mejor derecho no tiene como requisito un embargo, sino que es preferencia de cobro. La característica de embargo y de un embargo mal trabado la tiene la de dominio. Y sumado a ello, el hecho de tener que acompañar ese título de dominio o ofrecer sumaria sobre la titularidad de propiedad, así que sí, el levantamiento de embargos en tercería es para la tercería de dominio, no para la de mejor derecho. La la segunda, segunda. ¿Está esto subido al campus? ¿Tenemos forma de acceder? no sé, les debo 2 cosas. Hice la modificación ahora que me decís, hice todas las modificaciones en el Power de recursos sobre lo que teníamos que ver con todos los atención divino, y no lo subí, así que les debo eso, y aprovecho que les debo eso para chequear si está subido esto, y si no está, se lo subo. ¿Les parece? Trato de resolverlo en estos días. Llegué a la modificación del Power y no hice la modificación en el campus. Perdón, mala mía. Eso, irresponsable la docente. Natalia, Rosario, Camila, Fabiana y Facundo. Es todos los que estoy viendo conectados. Quedo a disposición, chicos. Ya les digo, no sé cómo están ustedes de tiempo y nada. En principio yo ya no tengo contenidos para la clase que viene, porque los asignados los tienen dados. No sé si quieren que igual me conecte, por si tienen dudas, consultas, quieren que dejemos la conexión para un poco más adelante. O bueno, o me van preguntando, ustedes saben que conmigo tienen
mail abierto, más allá de que por ahí tardo un poquito. A Camila le fui contestando con deleite algunas consultas, pero en cuanto puedo me acuerdo y les respondo los mails, si quieren, a medida que vayan avanzando en el estudio de los temas y por ahí los temas vayan quedando un poco más en duda, me avisan y nos conectamos un rato y no tengo problema. Pero bueno, si quieren ya, o sea, suspendemos, dejamos sin efecto las clases que vienen y ante la necesidad de cualquier consulta nos conectamos. ¿Les parece o quieren coordinar de otra manera? A mí me parece bien así como decís, que mientras vamos viendo te avisamos, porque ahora Dale. faltan 20 días y estamos bárbaros, pero la semana que viene capaz que estamos hablando y ahí sí te pedimos una clase. Fantástico. ¿Qué teníamos? A Rosina. Ustedes tienen a Rosina en el grupo de WhatsApp, o sea, de los alumnos. A Rosela, sí. A Rosela, perdón. Bueno, no, porque podemos quedar que si el martes que viene es necesario, le dicen a Rosela y nos conectamos, o cuando sea necesario, aunque no sea el día de clase, si yo puedo, no tengo problema en conectarme un rato para charlar de los temas que tengan ganas y ver cómo van para el examen. Así que si quieren, la dejamos como intermediaria pobre para cualquier cosa entre ellos y ustedes. O bueno, o me mandan mail y me dicen, Vicky, coordinemos una reunión de Zoom un rato que charlamos algún tema pendiente, no tengo historia. Yo por mi parte me comprometo a regularizar la situación del campus, de los apuntes que les debo, actualizados y de estos si es que no están, ¿sí? Bueno, Bueno chicos, gracias por su tiempo, como siempre súper respetuosos, un placer compartir estos ratos con ustedes y bueno, quedo a disposición vía mail y si es necesario nos juntamos nuevamente en alguna reunión de Zoom para aclarar conceptos y lo que necesiten, a disposición, ¿sí? Que tengan buen fin de semana, felices días para los papás y que la pasen lindo en el fin de largo. Estudien. nos vemos. Cuídense. Adiós. Chao, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Adiós.